Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la epístola a los Colosenses, capítulo 3 y versículo 15, donde dice: Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Comienza diciendo este versículo la paz de Cristo. Y he aquí otro vínculo de la misma palabra que en el versículo anterior, el primero, después del amor de los principios que han de regir, reinar, arbitrar o controlar la vida de los miembros del cuerpo de Cristo. Y es así porque hemos sido llamados por Dios a tal estado de gracia y unidad, porque es la intención divina producir la semejanza de su Hijo en todos y cada uno de los hijos de su familia, con todas sus virtudes y frutos. Nótese también que la paz de Cristo es la que Él otorga a sus discípulos la noche en que fue entregado. Juan, capítulo 14 y versículo 27 nos dice: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y también fue ratificado plenamente cuando resucitó. Juan, capítulo 20 y versículo 19 dice: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. También sigue señalando este versículo cuando dice: sed agradecidos. Ya hemos visto que la nota de la gratitud suena varias veces en esta epístola, como se ha considerado en el capítulo 1, versículo 3, versículo 12, capítulo 2, versículo 7, capítulo 3, versículo 17 y también en el 4, 2. Pero no se refiere solo a sentir y expresar verbalmente el reconocimiento a Él y a los demás, sino que se relaciona con las acciones de gracia y de alabanza del versículo 16, y por ende, con toda la vida del creyente. Así pues, es una de las características principales de los redimidos, ya que los que no conocen a Dios y le rechazan son condenados, según señala Romanos capítulo 1 y versículo 21, donde dice: Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Así pues, en una palabra, el dar gracia a Dios debe caracterizar todo cuanto hacemos los creyentes, y eso lo debemos de hacer de continuo, ya que el Espíritu de la gracia habita en nosotros y responde a la del Padre manifestada en Cristo Jesús. Efesios capítulo 5 y versículo 20 dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Continúa ahora con el versículo 16, donde dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría,
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Comienza este versículo diciendo la palabra de Cristo. Como hicimos notar en el comentario sobre Efesios 5:20, cuando comparamos estos dos pasajes veremos que la morada y plenitud del Espíritu en Efesios corresponde a la morada abundante de la palabra en Colosenses, lo cual es lógico porque la una es espada o instrumento del otro. Por tanto, nótese que la situación de los colosenses demandaba una clara aprehensión espiritual por parte de los creyentes del lugar central de la persona de Cristo en toda su vida personal y también comunitaria. La palabra que dice aquí abundantemente o ricamente, que describe el modo o el cómo la palabra ha de morar entre los creyentes. Subraya esto, recordándonos que nuestro Dios es generoso en extremo. Santiago, capítulo 1 y versículo 5 nos dice: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Por tanto, la idea aquí es que la palabra de Dios, cuyo centro y motor es el Verbo encarnado, presida a sus anchas en medio de la congregación de los santos, tanto por medio del desarrollo del conocimiento de Él, es decir, la enseñanza, como por la orientación y estímulo a la práctica de la vida que fluye del Mesías glorificado, la exhortación o amonestación en amor. La frase añadida con toda sabiduría condiciona todo el proceso subrayado que tiene que ser de acuerdo con lo que Dios ha revelado, no de la factura o proveniencia meramente humana. A veces, la expresión musical puede ser muy hermosa y hasta estimulante a los sentidos, pero su contenido es realmente edificante, escaso o nulo. Evidentemente que para Pablo la forma tenía que estar en consonancia con la riqueza abundante del fondo bíblico, ya que da gusto estar en congregaciones donde la palabra de Dios controla y además enriquece cuanto se haga, tanto en los cultos mismos como en las demás actividades de los miembros. Así pues, el ministerio de la palabra también involucra a la alabanza a Dios mediante este maravilloso vehículo expresivo que son los salmos, himnos y cánticos espirituales. Aunque fuerza es decir que existen cierta disparidad de criterios entre los exegetas acerca de cómo hay que relacionar esta descripción con el contexto. Entonces, podemos hacernos dos preguntas. La primera, ¿debe juntarse con la enseñanza y la exhortación en toda sabiduría o con la frase siguiente, cantando a Dios con acciones de gracia en vuestros corazones? En el primer caso se enfatizaría el rol didáctico de estas formas musicales, concretas de alabar a Dios, algo aún importante en aquel entonces cuando la gran mayoría de la población sería analfabeta. Y en contraste con la consabida frase que la letra con sangre entra, que refleja muy mal sobre los métodos pedagógicos corrientes a lo largo de la historia humana, se ve que el apóstol Pablo y sus contemporáneos, alesionados quizás por la música hebrea del Antiguo Testamento, creían más bien que la letra entra mejor con música, aunque esto depende de que el contenido refleje la sabiduría de la palabra revelada y no meras ideas y expresiones poéticas humanas, como pasa
con muchos de los cánticos modernos que pasan, aunque no lo sean, por espirituales en nuestras iglesias. La segunda posible interpretación relaciona estas formas externas con la frase que comienza cantando a Dios en vuestros corazones. Pero gramaticalmente, el desprenderse de lo anterior es en el extremo forzado y poco verosímil. Nótese también que el pasaje paralelo de Efesios 5:19, donde dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Por tanto, favorece la primera interpretación, que es la que hemos adoptado en esta exposición: salmos, himnos y cánticos espirituales. Ahora bien, ¿qué son exactamente estas tres categorías? No se pueden identificar con toda seguridad las tres categorías, pero es muy probable que la palabra salmos se refiera al salterio hebreo e himnos a los cantos cristianos, algunos de los cuales se han podido identificar en las páginas del Nuevo Testamento como las palabras fieles de las epístolas pastorales, como por ejemplo Filipenses capítulo 2 y los versículos 6 al 11, etc. Hay menos seguridad en cuanto al tercer término. Puede que fueron cantos espontáneos que surgían en las congregaciones, como por ejemplo las saetas de la Semana Santa aquí en España. Según el expositor F.F. Bruce, hay evidencia de tales cánticos en los escritos de los padres de la Iglesia. Fin de la cita. La frase siguiente es: cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Enseña cómo se ha de cantar. Nótese, ha de ser primeramente a Dios, en segundo lugar con gratitud continua y en tercer lugar de corazón. Continúa ahora con el versículo 17, donde dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. La vida cristiana comprende y alcanza a todo cuanto sea de experiencia personal, tanto sea por medio de la palabra como por otro tipo de acción, ya que todo cuanto se lleva a cabo ha de tener como propósito glorificar a Dios. La primera carta a los Corintios, capítulo 10 y versículo 31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y Pablo se afirma en la totalidad de las manifestaciones de la vida de cada creyente, ya que al referirse a todo lo que hacéis, está hablando de una vida expresada en libertad, plena de toda acción, pensamiento, en contraste con la pretendida espiritualidad legalista, que concreta como espirituales solo algunas cosas, como se puede observar en esta epístola en el capítulo 2 y los versículos 18 al 21. Así pues, esta vida tanto individual como la colectiva de la Iglesia están perfectamente vinculadas con la gratitud y el culto a Dios. Nótese lo que dice Romanos, capítulo 12 y versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sigue diciendo este versículo: sea de palabra, a la que antes se refirió al mencionar la predicación, la exhortación y el canto, o de obra, que comprende todas las posibilidades de acciones de la vida. Todo cuanto se haga en desarrollo de la vida cristiana ha de llevarse a cabo extendiendo lo que significa la vinculación con Cristo Jesús.
ya que cada cristiano está definitivamente unido al Señor en su muerte, como dice Colosenses capítulo 2 y versículo 20, y no solamente en su muerte, sino también en su sepultura, Colosenses capítulo 2 y versículo 12, y además en su resurrección, Colosenses capítulo 2 y versículo 13. Al decir el apóstol que todo debe hacerse en el nombre del Señor, está refiriéndose a hacerlo en la unión vital con Él. De modo que acciones o palabras en su nombre quiere decir hechas en armonía con su voluntad y en sujeción a su autoridad y en dependencia de su poder. Por tanto, cuando se hace algo en su nombre, se involucra el dar honor a Cristo en todas esas acciones individuales de cada uno de los creyentes o en el colectivo de la Iglesia, de otro modo, en el diario vivir, con todas las manifestaciones o formas que conlleve. Por extensión, se debe aplicar a la Iglesia como corporeidad cristiana, ya que en ella el nombre del Señor aparece en sentido de poder y de autoridad, como fácilmente puede apreciarse, en relación, por ejemplo, con el bautismo, como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 6 y versículo 11, y también en la oración, como dice Filipenses, capítulo 2 y versículo 10, y también en las operaciones de poder, Lucas, capítulo 10 y versículo 17, y como no, en la disciplina, primera carta a los Corintios, capítulo 5 y los versículos 4 y 5. Así pues, todo en la vida y en la Iglesia debe ir acompañado de gratitud. El apóstol Pablo usa aquí el verbo dar gracias. De ahí el término Eucaristía, que significa gratitud y que se debe proyectar en todas las acciones individuales o eclesial. Las manifestaciones de vida del creyente debieran conducir a los hombres que la observan en glorificar a Dios. Mateo, capítulo 5 y versículo 10 dice: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por tanto, la atención del creyente y de la Iglesia deben estar centradas en lo que es verdaderamente honorable, justo, amable, virtuoso y digno de alabanza, como señala Filipenses capítulo 4 y versículo 8. Y la misma enseñanza está recogida cuando escribe a los Corintios, donde dice: Si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 31. Así pues, todo debiera de estar rodeado de gratitud constante y sin límite, incluso en los momentos de prueba, en los momentos de angustia y dificultad. El libro de Job, capítulo 1, y los versículos 20 al 21 dice: Entonces Job se levantó y rajó su manto, y rasuró su cabeza y se postró en tierra, y adoró, y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. La inmensidad de los beneficios recibidos superan con creces a todas las pruebas que se puedan confrontar. Nótese lo que dice Santiago, capítulo 1 y versículo 17. Todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces. Como la gratitud se expresa en alabanza y en oración, el apóstol Pablo dice que se dirige al Padre en el nombre del Señor, a causa de ser el único mediador entre Dios
y los hombres, como dice la primera carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 5. La enseñanza es clara y también precisa. La regla que ha de ser usada para conducir rectamente la conducta cristiana es que cada acción o palabra podamos dar gracia al Padre por lo que hacemos o por lo que decimos. Muchas veces se justifican las acciones incorrectas bajo la pretendida que no real ignorancia de no saber bien cuál es la voluntad de Dios. Y nótese que la Biblia es meridianamente clara cuando dice la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 3: la voluntad de Dios es vuestra santificación. Continúa ahora con el versículo 18, donde dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Comienzan aquí desde los versículos 18 al 21 lo que se llama la ética de la familia. Comienza con una exhortación en el pasaje paralelo de Efesios, que amplía este sencillo mandato diciendo en Efesios capítulo 5 y los versículos 22 al 24, donde dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. A pesar de la franca claridad de este pasaje, sus declaraciones han sido puestas en tela de juicio en nuestros días, hasta por parte de personas que procesan ser evangélicas, ya que muchos arguyen que las enseñanzas de Pablo en este tema no son inspiradas por el Espíritu, sino que reflejan una actitud hacia las mujeres de corte chauvinista y sesgadas por su trasfondo rabínico. Nótese que estas personas pretenden usurpar el lugar que solo le corresponde a Dios y deciden por sí mismas cuáles son los pasajes inspirados por el Espíritu Santo de Dios dentro del conjunto de las Escrituras. Hay otros que insisten en afirmar que Pablo está haciendo un comentario equivocado acerca de Génesis capítulo 2 en vez de hacerlo de Génesis capítulo 1, ya que sostienen que Génesis 1 enseña la igualdad tanto entre hombre y mujer y fue inspirado por Dios, mientras que Génesis 2 enseña al hombre como cabeza, es considerado como un comentario rabínico posterior y no inspirado. Este argumento, sin embargo, se basa en la hipótesis documentaria del Pentateuco, que ya ha sido desacreditada totalmente. Y por último, otros afirman que la enseñanza de Pablo acerca de la autoridad y la sumisión es de índole cultural y por lo tanto no es aplicable a nuestra sociedad actual. Ahora bien, no obstante, ninguno de estos escritos sostendría que la declaración de Pablo en Colosenses 3:19 es cultural y que ya no es aplicable que los hombres amen a sus esposas, ya que todos los ataques contra este claro principio de comportamiento produce graves heridas en el matrimonio. Cuando una esposa se somete al liderazgo amoroso de su esposo y obedece el plan de Dios para su vida, tanto ella como su esposo se sienten plenos. Los esfuerzos dirigidos al invertir o confundir los deberes de la esposa y del esposo destruyen la bendición que cada uno debe ser para el otro, ya que los principios de autoridad y de sumisión dentro de la relación matrimonial están presentes en todo el Nuevo Testamento. Nótese, Pablo, por ejemplo, escribe en 1 Corintios 11:3 dice: Cristo es la cabeza de todo varón,
y el varón es la cabeza de la mujer. Y asimismo también anotó este principio en 1 Corintios capítulo 14 y los versículos 34 al 35, donde dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. También escribió en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, los versículos 11 al 14, donde dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino está en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Por tanto, Pablo prosigue diciendo que la mujer se libera de estigmas de inferioridad ante el hombre mediante la bendita labor de criar hijos en el temor del Señor, como dice el versículo 15. Cabe notar que Pablo asocia la sumisión de la mujer con el orden original de la creación, no como una consecuencia de la caída. En Tito, capítulo 2 y versículo 5, enseña a las mujeres, por ejemplo, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y también resulta provechoso aclarar alguna idea falsa acerca de la sumisión. En primer lugar, la sumisión no significa inferioridad. Gálatas, capítulo 3 y versículo 28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Nótese que afirma con toda claridad que desde el punto de vista espiritual, repito, desde el punto de vista espiritual no existe diferencia alguna entre hombres y mujeres. Jesús se sometió al Padre durante su vida en la tierra y, sin embargo, esto no era de ninguna manera inferior a él. En segundo lugar, la sumisión no es absoluta, ya que en este pasaje la obediencia está reservada a los hijos y a los siervos. Pero hay ocasiones en las cuales una esposa debe rehusar someterse a los deseos de su esposo, precisamente cuando éstos infligen la palabra de Dios. Por último, la autoridad del esposo no debe de ejercerse de manera autoritaria ni tampoco arrogante. La sumisión de la esposa se da en el ámbito de una relación de amor. Así pues, la sumisión de las esposas a sus esposos debe ser como conviene en el Señor. La forma en el griego para esta frase expresa un sentido de obligación, de un deber necesario. Es lo que el Señor ha mandado y además establecido para que la familia funcione de manera adecuada. Y voy concluyendo ya con esto. El mayor problema social que enfrenta la sociedad actual es la incapacidad de las personas para relacionarse unas con otras. Desde la rivalidad entre niños y niñas, pasando por la desintegración de los matrimonios hasta los crímenes y conflictos entre los grandes poderes internacionales. Así pues, el problema es el mismo. Y la razón por la cual existe este problema podría resumirse brevemente: ausencia de moral, desconocimiento y alienación, es decir, la pérdida de la personalidad o de la identidad de una persona o de un colectivo. La ausencia
moral significa que el hombre separado de Dios no tiene patrones morales ni tampoco éticos con los cuales regular su propia conducta. El hombre también lucha con el desconocimiento, ya que no sabe quién es ni por qué razón está en el mundo. Por tanto, su vida carece de significado desde su propia perspectiva. Estimado y estimada oyente, si no tienes perspectiva en tu vida, si no entiendes el por qué estás pasando tal o cual cosa que tú sabes, o si no entiendes tampoco por qué está en el mundo, déjame decirte que Dios te ama con amor eterno y que Dios sí que tiene un propósito para tu vida. Mira, Cristo vino a la tierra y se humanó, y no vino por capricho, sino que vino para dar su vida en la cruz del Calvario, para así poder reconciliar con Dios al pecador y a la pecadora arrepentida. Por tanto, solo en Jesucristo el ser humano tiene una perspectiva y además un futuro glorioso. Y es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo ahora en este momento que si tú no entiendes las cosas, si no tienes perspectiva, si estás aburrido, aburrida de la vida, vengas a Cristo Jesús. Para ello, te animo que ores conmigo una oración de fe y repitas ahí a donde estás. Repite y di: Dios eterno, aunque no entiendo muchas cosas, sí sé cómo estoy por dentro, sin futuro, vacío, vacía, sin ninguna perspectiva. Ahora vengo delante de ti y te pido perdón por todos mis delitos y pecados, los cuales me arrepiento de ellos. Te recibo a ti, Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.